una vez más, emprendemos camino hacia el corazón de Vaca Muerta. Argentina está apostando a ser un país que genere y exporte energía. Son los enormes reservorios de hidrocarburos que posee la cuenca neuquina los que nos permiten soñar en grande. Y es gracias al trabajo de miles de argentinos comprometidos con el crecimiento industrial que nos animamos a creer que esta vez es posible. Estamos a un paso de dar el gran salto. Como sabemos, Vaca Muerta se extiende por 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Si bien el desarrollo industrial comenzó en Neuquén, se está expandiendo cada vez más hacia el norte de la cuenca en busca del shale oil. Llegó el momento de conocer el lado mendocino de Vaca Muerta. El trabajo en conjunto entre todas las partes resulta fundamental para alcanzar un mayor rendimiento en materia de productividad y achicar los márgenes de error o de imprevisibilidad. Este es el diferencial que plantea la provincia del Vino y el Sol, que volvió a ser también una provincia petrolera. En Casa de Gobierno nos recibió en su despacho y bajo la mirada del general San Martín, el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Bueno, gobernador Cornejo, gracias por recibirnos aquí en su casa, en Mendoza. Estamos interesados en conocer esa decisión política que ha tomado respecto de Vaca Muerta en Mendoza. Bueno, en particular para que la audiencia lo tenga claro, la cuenca de Vaca Muerta integra a Neuquén, a La Pampa, Río Negro y también a Mendoza. La cuenca de Vaca Muerta tiene 30.000 kilómetros cuadrados. Mendoza, dentro de esos 30.000 kilómetros de la cuenca, 8.000 están en Mendoza, en el sur de Mendoza, en Malargüe. La composición de esa lengua norte de Vaca Muerta es muy rica en petróleo, a diferencia de Neuquén, que es muy rica en gas. Y eso explica por qué Neuquén, en principio, bueno, por decisión política del gobierno nacional en su momento, del anterior gobierno nacional, arrancó en Neuquén, pero también la explicación es que había infinitamente más necesidades de gas que de petróleo y se inició por allí. No obstante eso, Mendoza no nos preocupa correr de atrás en esta carrera porque creemos que podemos producir en gran medida petróleo del bueno, que se complementa con el que está en el resto de la cuenca de Vaca Muerta y tiene muchas consecuencias positivas desde el punto de vista técnico. El petróleo de Mendoza es más pesado y el petróleo que se extrae en Neuquén es más liviano. ¿Qué significa eso para la gente? Es interesante esto, yo no soy ingeniero, pero he aprendido todas estas cosas como provincia petrolera, que el petróleo más liviano, que es el que se produce en Neuquén, nuestras destilerías, la de Luján de Cuyo, la de Mendoza en particular, no está preparado para ese trabajo, entonces hay que mezclarla anteriormente con petróleos más pesados.
Eso nos da una potencialidad enorme para los nuevos combustibles en los que están explorando las principales empresas, que son menos perniciosos desde el punto de vista ambiental. Son todos los cambios que se están dando en materia de nuevos combustibles. Casualmente hoy visitamos la destilería de YPF. Justamente están en obras, por decirlo de alguna manera. Ellos le llaman, estamos en paro, 30 días, están colocando un nuevo horno que les va a permitir, a ver, para hacerlo más sencillo a la gente, del petróleo pesado sacar mayor cantidad y variedad de combustibles. Así es. Esas inversiones que en breve vamos a presentar justamente la semana que viene con el presidente de YPF, que vamos a hacer una recorrida por la destilería, están pensadas para explotar mejor la variedad de combustibles y incrementar la cantidad. Por eso es armonioso la estrategia de Mendoza con lo que se viene haciendo en Neuquén. Y si bien corremos de atrás en materia, porque Neuquén lleva mucho tiempo, nosotros tenemos planificada múltiples inversiones, varias ya se están haciendo, y múltiples decisiones político-institucionales que vienen a agregar valor a la zona. Por ejemplo, sacamos un decreto reglamentario que es proambiental de la estimulación hidráulica llamada, o fracking más vulgarmente. Ese decreto regula cómo se introduce la arena, cómo se usa el agua, de qué formas usarlo en la estimulación hidráulica en la zona. Para darle mayor seguridad al ambiente, al medio ambiente. Exacto, y darle mayor seguridad jurídica a las empresas. El segundo punto, a diferencia de Neuquén, no tenemos problemas de propiedades en las hectáreas a explotar. En tercer lugar, los sindicatos mendocinos de la actividad tienen una relación con el Estado muy armónica, son los primeros que firmaron los acuerdos de trabajo que privilegian la productividad por encima del salario, que es lo que permite estar en línea con la variación de precios internacionales que tiene el petróleo, básicamente. Y esos sindicatos han sido muy colaboradores en esta tarea, han defendido los intereses de los trabajadores, pero básicamente están más preocupados por la productividad desde hace un buen tiempo a esta parte. No cortan rutas, no obstaculizan el trabajo, con lo cual generan un entorno de negocios en el sur que es, en nuestro criterio, superior al que se ha tenido en Neuquén, con múltiples conflictos gremiales. Y en ese decreto también suman, por lo menos para los primeros tiempos, una baja en el cobro de regalías. Exactamente. Para incentivar la inversión. Eso es para el ámbito del convencional. Okay. Porque Mendoza es la reserva más importante de petróleo pesado y ultrapesado. Un petróleo que no se extrae por los costos que tiene en la actualidad con la tecnología actual, pero se está innovando mucho en tecnología para hacer un menor costo la extracción de ese petróleo pesado y ultrapesado. Eso tiene dos objetivos. El primero, poder mezclarlo con el del Neuquén, que es ultraliviano. Sí. Y dos, le bajamos las regalías para compensar costos más altos. Preferimos cobrar menos de regalía en Mendoza, en vez del 12 que tenemos en los convencionales y no convencionales, pasar a un 5 o a un 6, pero permitir que haya más inversiones, porque a nosotros nos suma que haya más puestos de trabajo. El no convencional además emplea más gente, si bien tiene mucha tecnología detrás, es más intensivo en mano de obra que el convencional propiamente dicho, que una vez que se ha hecho la exploración y la explotación, solo está el vulgar guanaco extrayendo el petróleo, sumándolo al petroducto en este caso, y mandándolo a la destilería, sin mano de obra posterior. En este caso hay una mano de obra y un recurso calificado detrás que ante cada perforación emplea en promedio alrededor de 90 personas, ¿no? Este marco de medidas que han tomado en la provincia para, interpreto yo, seducir inversiones para explotar el petróleo no convencional, ¿busca robarle inversores a los hermanos de Neuquén o ser complementarios? Dijo usted en alguna frase por ahí, tengo una sana envidia de Neuquén que arrancó antes. Neuquén, por haber arrancado antes y con condiciones muy interesantes de subsidio estatal,
en su momento ha generado mucha mano de obra, muchas inversiones, y si bien han tenido conflictos sindicales, han tenido conflictos, objetivamente ha tenido un aumento de la producción y ha tenido un aumento de regalías que le ha generado beneficios a la provincia, ¿no? De Neuquén. Entonces eso es una sana envidia, pero no es competitivo, al contrario, nos parece que es armónico, y además no solo eso, sino que Argentina necesita, primero, autoabastecerse, y en segundo lugar, tiene una enorme potencialidad de que ingresen dólares. La Argentina tiene un problema de dólares. Nosotros tenemos que crear riqueza, porque acá hay mucha gente hablando de cómo se la distribuye, pero pocos hablando de cómo se la genera, ¿no? Y cómo se la genera, uno de los lugares claves es el petróleo, es el gas, y poder exportarlo. Y esa hay una ventaja adicional. El principal gasoducto a Chile pasa por Mendoza. Esa es una ventaja adicional de Mendoza, que se construyó para exportar y después terminamos importando por los vaivenes y los desastres económicos que sufrimos los argentinos. Se construyó en la década del 90 para exportar gas a Chile y luego se usó de vuelta, digamos, para importar gas de Chile, que no es productor de gas, ¿no? Es una cosa insólita que es representativa de los desatinos argentinos, ¿no? Para hacer viable el incremento de la actividad petrolera en el lado mendocino de Vaca Muerta, es preciso armar un plan estratégico que contemple las necesidades de la industria para que el crecimiento del sector perdure en el tiempo. Deben estar dadas las condiciones para que grandes empresas inviertan y se instalen en el sur de la provincia, lo que se traduce en mayor infraestructura, nuevos puestos de trabajo, más movimiento en la zona y aumento del consumo, entre otras tantas cosas. El ministro de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia, Martín Kirchner Tomba, entiende Vaca Muerta como un vector de desarrollo que mueve la economía. Ministro Kirchner, gracias por recibirnos acá en la provincia, ministro de Economía, de Infraestructura, así que muchos seguramente están pensando en Vaca Muerta, en la parte de Vaca Muerta que le toca a Mendoza. Muchos piensan que Vaca Muerta es solo Neuquén. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Tal cual, el 35% de un yacimiento geológico tan importante como es Vaca Muerta está en la provincia de Mendoza. Son casi 8.000 kilómetros cuadrados que están en Mendoza, así que estamos compartiendo una gran cuenca y un gran diferencial que tenemos en Mendoza, que además le llamamos el 2x1. El 2x1 es porque hay dos cuencas, una que se llama la de Vaca Muerta y otra cuenca que está un poquito más arriba, que es la cuenca Agrio, se llama, ¿no? Agrio. Entonces, cuando uno hace una perforación, tiene la oportunidad de perforar y obtener dos resultados en dos rocas madre y obtener petróleo no convencional en los dos lugares, con lo cual eso hace mucho más económico y viable económicamente el desarrollo en la provincia de Mendoza. Todas estas cosas se sabían, pero bueno, eventualmente como el gas era uno de los problemas fundamentales en el desarrollo del país, se trabajó más sobre la cuenca neuquina, que tiene más gas que sobre la parte mendocina. Por eso, porque uno dice, Mendoza, Vaca Muerta, se empezó a escuchar ahora, el año pasado. La pusimos en el mapa porque encontramos, tuvimos el pedido de una empresa de empezar a hacer la exploración. Hemos tenido una serie de pilotos que han dado muy buen resultado. Tuvimos la oportunidad en su momento con el secretario de Energía de la Nación de charlar con él. Lo llevamos al lugar y inmediatamente le comunicó al presidente Macri y nos abrieron la puerta a la mesa de Vaca Muerta y ahí empezamos a participar. Obviamente la parte geológica existe en Mendoza hace miles de millones de años y nosotros venimos planteando la utilización de eso con las ventajas de estar en Mendoza. Tenemos reglas del juego estables, tenemos un decreto que establece qué deben cumplir las empresas por arriba de lo que es la ley de hidrocarburos, es decir, la empresa que cumple con ese decreto tiene derecho a la explotación y esas reglas, si bien son un poco más exigentes que en el resto de las provincias, le dan seguridad jurídica, pues ya han sido testeadas a nivel judicial en las distintas instancias, inclusive en la Corte. Y finalmente, el nivel logístico que tenemos en la provincia de Mendoza, por la vinculación, tenemos la puerta al Pacífico, por acá pasa el 66% de las cargas del Mercosur hacia el Pacífico, y tenemos ese gran desarrollo de servicios vinculados, como es tener la destilería de Luján de Cuyo, que es la segunda más importante en el interior del país, donde 14 provincias se abastecen de combustible desde acá. ¿Y por qué se siente que arrancan ahora, digamos? Por las cuestiones que tienen que ver más con lo macro mundial, ¿no? Pensaba que hace unos años atrás, cuando empezó a desarrollarse la idea de Vaca Muerta,
el valor del crudo cayó muy fuertemente en el mundo. Eso hizo que fuera más negocio, entre comillas, el gas. Pero ahora que ha subido el precio internacional del petróleo y que nosotros estamos desarrollando infraestructura de base, como es la Ruta 40, como es la accesibilidad, como es el parque de Patamora que estamos desarrollando, va a haber seguramente un perfil más petrolero. Habló del parque Patamora. Sí. Es un parque industrial, está ahí muy cerquita de Neuquén. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes como gobierno de Mendoza ahí? Motorizado por una propuesta que le hicimos nosotros a YPF, YPF va a desarrollar un parque logístico, es decir, empezar a llevar un centro de trabajo y de operaciones sobre ese parque, va a empezar a desarrollar logística y eso implica el desarrollo por parte nuestra de mejoramiento de lo que son rutas, servicios de salud, y a partir de ahí vas creando un polo de desarrollo en los tiempos en los que la Argentina no está acostumbrada, pero en Mendoza sí, que son década tras década, ¿no? Quiero decirte con esto, hay que bajar las expectativas y hay que trabajar ciertamente para un proceso de largo plazo. Como todos saben, Vaca Muerta es una de las reservas más grandes del mundo de petróleo convencional. ¿Cuánto se supone que le toca a Mendoza? Mira, te voy a dar un número. Hoy actualmente se están sacando el equivalente a 6 millones de litros de combustible por día en Mendoza. Es decir, que podríamos llenarle el tanque a 120.000 vehículos por día, lo que produce en total, convencional y no convencional, Mendoza. El futuro en materia de desarrollo no convencional es para los próximos 20, 25 años de desarrollo, pero también tenemos la tercera etapa, que es el petróleo crudo, el petróleo pesado, que se llama, o ese tipo de petróleo. Mendoza tiene una de las reservas más grandes de toda Sudamérica. Al despertar y volver a transformarnos en una provincia donde dejamos de ser una provincia con petróleo y pasamos a ser una provincia petrolera de nuevo, entendiendo la diferencia, creemos que habiendo dado estabilidad jurídica, como este decreto que te comentaba para la fractura hidráulica, que se llama no convencional, vamos a desarrollar una estabilidad mucho más grande en la provincia de Mendoza para el futuro desarrollo del no convencional. Lo último, oí que están pensando en un ferrocarril. Bueno, el trabajo que hemos venido haciendo junto con YPF, en el cual hemos firmado un acuerdo donde estamos haciendo estudios. Nosotros también estamos desarrollando en el suelo de la provincia un yacimiento mineral muy importante, tiene que ver con potasio. Para poder sacar ese producto y llevarlo a Bahía Blanca y de ahí despacharlo a los distintos centros de consumo del mundo, como es China, también hemos trabajado con YPF para hacer un win-win, ganar-ganar. Ellos necesitan traer por el ferrocarril Roca, la arena que se utiliza en la fractura hidráulica para poder sacar el petróleo no convencional. O sea que hay que traerlo de Bahía Blanca, llenos de arena para poder hacer la explotación. Pero el punto es, a la vuelta el tren venía vacío. Ahora puede volver con el potasio que se saque de Mendoza. Con lo cual estamos trabajando en un win-win para que, desarrollando el Vaca Muerta, también podamos desarrollar algún tipo de minería que hoy es central porque el potasio se usa en todo el mundo para la producción alimenticia. Cierro con esto, cortito. Mendoza en Vaca Muerta, de 1 a 10, ¿todavía está en cuánto? Yo creo que Mendoza ya despertó, pero ya estamos en la fase del 3-4%, del 3 o 4 en la escala de 1 al 10. Lo que viene ahora es la explosión de generar inversión, y eso creemos que en los próximos 5 o 7 años vamos a tener un 8 o un 9 de generación de empleo y generación de trabajo, en especial explotando en volumen ese yacimiento como es Vaca Muerta. Somos una compañía argentina con alcance global. Somos soluciones para el futuro. Somos SECO. La explotación de los recursos no convencionales revolucionó el mercado internacional de los hidrocarburos. Hablamos de una nueva posibilidad de producir gas y petróleo para abastecer el consumo interno y exportar al mundo. El desafío es enorme y en esto trabaja la mesa chica de Vaca Muerta, donde Mendoza está sentando las bases para potenciar al máximo esta oportunidad. El gobernador Alfredo Cornejo está convencido de que Mendoza volverá a ser una de las principales provincias petroleras del país. ¿A cuántos años está pensando esto, gobernador? Usted deja la gobernación yo ahora. La gobernación en 6 meses, así que... y bueno, se ha lanzado en una política que usted ha visto, que cree que por lo menos para la provincia y para el país es una política a varios años. Sí,
Pero en el caso del... nosotros creemos con lo que hemos hecho, porque ya hay pozos explorándose en Vaca Muerta, YPF arranca ahora una exploración en breve, y además la inversión pública que nosotros estamos haciendo y que vamos a hacer tiene que ver con, bueno, en principio otra de las razones de Neuquén es que ya tenía zonas de servicio en el lugar, ¿no es cierto? En Añelo, en algunos lugares ya habían zonas de servicio del petróleo convencional en su momento. Mendoza, en cambio, venía retirándose en esa zona rápidamente, se iban secando los pozos convencionales o era muy caro seguir explotándolo y hacer la tarea, el precio del petróleo estaba bajando. Mendoza se ha ido retirando en los últimos 20 años, con lo cual la producción de petróleo ya se han tomado todas las medidas como para que esto en el 2019, ya vamos a recibir muchas más regalías en términos, no porque haya aumentado el petróleo, sino en términos reales de lo que recibíamos anteriormente. Y en el 2020 vamos a casi un tercio más de lo que recibimos en el 2019. Y en el 2021 vamos a tener una explotación bastante fuerte. O sea que el gobierno de Mendoza, usted, su sucesor, el que venga, ya tiene en el presupuesto una enorme inversión ya para que ese sur mendocino que está desierto se sí, transforme en un lugar industrial, con escuelas, con hospitales, con rutas. Zona y demás. Nosotros ya tenemos una escuela en el lugar, tenemos un destacamento, pero es muy pobre. Al lado, ustedes recuerdan, desde allí se atendió la emergencia cuando cortaron la ruta esos 7 días, no sé si recuerdan. Nosotros desde ese pueblo atendimos buena parte de la tarea, pero hoy día queremos en esos mismos pueblos, en ese mismo paraje, desarrollar una zona industrial. Estamos trabajando para eso. Otra ventaja de ese área, de los 8.000 kilómetros cuadrados de la lengua norte de Vaca Muerta que está en Mendoza, es que además del mismo recurso, hay TAI, que es la otra variante del no convencional, en una corteza que se le llama técnicamente agrio, creo que es exactamente, vuelvo al ingeniero que no soy, que permite que con una sola exploración se puedan tomar los dos petróleos, el petróleo del agrio y el petróleo del no convencional. Es decir, que eso abarataría el costo de la inversión de los pozos, y eso también se están haciendo los estudios geológicos, está haciéndolo YPF y otros inversores, porque eso abarataría el costo de producción y lo pondría incluso, en algunos aspectos, lo pondría por debajo de Neuquén, porque con una bala se matarían 2 pájaros, hablando vulgarmente, ¿no es cierto? Para cerrar, la última pregunta sería la siguiente. ¿Ha tomado una decisión para el futuro, para los mendocinos, de volver a transformar o de reactivar o de reavivar a la Mendoza petrolera? Una Mendoza petrolera. ¿Qué debería pasar en el marco nacional? Si bien estas son decisiones que las provincias tienen autonomía para decidir las inversiones y demás, para que efectivamente, no sé, alguien dijo por ahí, podremos tener del petróleo de Vaca Muerta tanta riqueza como de la soja, no sé si tanto, pero bueno, ¿qué debería pasar en ese nivel para cerrar? Cualquier actividad, todas las actividades económicas requieren de una economía sana, ¿no? Es decir, y nosotros no tenemos una economía sana y eso hace una gran inestabilidad, ¿no? Es decir, hay que empezar diciendo eso como marco general. Aquí el punto es que Mendoza tiene una diversidad productiva superior a varias provincias y estamos orgullosos de eso, pero en la década del 60 Mendoza exportaba energía hidroeléctrica, es decir, vendía más energía, producía más energía de la que consumía. Recién ahora, con las nuevas inversiones en estos 3 años, estamos casi equiparándonos. Y de hecho, en el apagón pudimos reactivarnos antes que otras provincias. Y Mendoza tenía en la década del 60 más empleo en el petróleo que en la vitivinicultura. Y además con más empleo, con mejores salarios, porque hoy es obvio que el petróleo y la minería tienen un salario promedio mucho más alto que el agrícola, con lo cual para nosotros es estratégico que volvamos a ser una provincia petrolera, no una provincia con petróleo, sino una provincia petrolera en sí. Y para eso hay que sacarlo de allí. Entonces, si tenemos una gran reserva de petróleo pesado y ultrapesado, hay que sacarlo.
hoy que hay un buen precio internacional es un momento para atraer gente. Nosotros estamos dispuestos a cobrar mucho menos regalías de lo que cobramos, de un 12 bajarlo a un 5, al efecto de que los contratos se cumplan y se hagan esas inversiones. Preferimos cobrar 5 de algo que 12 de nada, y por eso es el incentivo. El primer punto es que las provincias, y bien vos lo dijiste, que es muy didáctico, para recordarle a la gente, tenemos la facultad de nuestro subsuelo, tenemos la competencia sobre el subsuelo, pero es obvio que hay otras inversiones que ayudan a eso. Nosotros tenemos la destilería, la segunda destilería, de la cual hoy es la más moderna, además, para lo que se viene ambientalmente, para los protocolos de Kioto, para los protocolos internacionales que han firmado los países. Es la destilería que está preparada para producir mucho más de lo que produce, y esa en la que se está invirtiendo fuerte para la mezcla de los distintos petróleos. Nosotros creemos que están dadas ya muchas de las condiciones para que esto tenga estabilidad en el tiempo. Obviamente estamos a resultas de cosas que no se manejan ni en la Argentina ni en Mendoza, que es la fluctuación del precio del petróleo, primer punto. Por supuesto, de aspectos financieros, la mayoría de las inversiones se hace con apalancamiento financiero. Ese apalancamiento financiero generalmente es internacional. YPF se apalanca fuera del país. Las empresas que queremos atraer, que son algunas de las que están en Neuquén y otras que no están ni en Neuquén ni en Mendoza, o otras que están solamente en Mendoza y que queremos que vayan a la lengua norte de Vaca Muerta, se apalancan en el exterior. Hasta que no haya un mercado de capitales en Argentina con un sistema económico sano, efectivamente hay muchas variables que no controlamos, pero sí creemos que la infraestructura mínima, el gasoducto que se está construyendo, el petroducto que se está construyendo, que se está mejorando, se está haciendo toda una inversión en Mendoza sobre la infraestructura, diría, que le da valor y le da sustentabilidad en el tiempo. Una hecatombe económica deja sin efecto esto. Ahora, una hecatombe económica, la única forma de salir de una hecatombe económica es que traigamos más dólares al país. Por lo tanto, exportar petróleo y exportar gas tiene que volver a ser un negocio para la Argentina, y nosotros ahí queremos estar mejor preparados, ¿no? Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. Mendoza tiene una larga historia en la industria petrolera, pero no muchos lo saben. En 1886 se extrajo por primera vez petróleo del suelo argentino al pie del Cerro Cacheuta. Quizás sea porque los yacimientos se localizan en zonas lejanas a la vista del público, que nunca se tomó dimensión de la importancia del petróleo para la economía provincial. Pero esto está a punto de cambiar. El subsecretario de Minería y Energía de Mendoza, Emilio Guiñazú, tiene los ojos puestos en la parte norte de Vaca Muerta y está dispuesto a transformar los departamentos de Malargüe y San Rafael. El ingeniero Emilio Guiñazú es el hombre del gobierno de Mendoza encargado de que esta provincia vuelva a ser una provincia petrolera, y ahora está Vaca Muerta. ¿Qué están haciendo para lograr que ese pedazo de Vaca Muerta que les toca, empiece a funcionar, empiece a dar sus frutos? Es un desafío grande. Lo primero que tenemos que hacer es entender exactamente qué es lo que tenemos en la provincia de Mendoza. Cuando vos analizás Vaca Muerta como formación geológica, son 30.000 kilómetros cuadrados que se hablan de formación geológica, de los cuales 8.700 kilómetros cuadrados están bajo la superficie del territorio de la provincia.
Obviamente la geología es una ciencia, pero tiene una cuestión de arte también en eso, con lo cual interpretar el potencial geológico de la porción del Vaca Muerta mendocina es un tema que estamos recién aprendiendo. ¿Se lo puede dimensionar para que entendamos a aquellos que no tenemos idea de cómo dimensionar cuánto petróleo de Vaca Muerta les toca a los mendocinos? Es una pregunta interesante y una pregunta que nosotros estamos respondiendo. Con la información que tenemos, la experiencia que tiene Neuquén, la experiencia que podemos recabar de otros países que están trabajando en esto, nosotros podemos estimar que en términos de recursos tenemos unos 8.000 millones de metros cúbicos de petróleo debajo de la provincia de Mendoza. De eso, obviamente, no todo es recuperable. Depende de la tecnología, depende del precio, depende del costo, depende de un montón de factores, pero una aproximación, te diría, conservadora de todo ese recurso, te diría que tenemos unos 250 millones de metros cúbicos en el territorio provincial, lo que equivale a 50 años de la producción que hoy tenemos en la provincia de Mendoza. Con lo cual, es un recurso extremadamente interesante, muy abundante, y tenemos que hacer todo lo posible para poder extraerlo de la manera más eficiente posible. Me hacías una cuenta que era interesante, que era, tenemos todavía abajo más del doble de lo que sacamos en la historia de nuestra provincia. Bueno, ese es un tipo de petróleo diferente, ¿no? O sea, que toma valor en este momento, que son los crudos ultrapesados. Para que la gente entienda, cuando están a temperatura ambiente prácticamente no fluyen. O sea, es un alquitrán, es prácticamente una roca. Es toda una complicación. E inclusive ese crudo era una complicación para las refinerías de Argentina, porque nuestras refinerías no estaban preparadas para procesar ese tipo de petróleo. Con el advenimiento del crudo liviano de Vaca Muerta, sí, el crudo de la formación no convencional es un crudo mucho más liviano por diferentes características, hace falta mezclar ese crudo liviano con crudos más pesados para que el ingreso a la refinería se mantenga en características más o menos constantes. Eso le crea un mercado a ese crudo pesado que tenemos en la provincia de Mendoza, además del crudo liviano que tenemos en Vaca Muerta, que hace que se ponga un valor, un recurso que hasta ahora prácticamente no estábamos utilizando. Con lo cual, Mendoza, digamos, así como Neuquén juega con el gas y el petróleo liviano de Vaca Muerta, Mendoza juega con el crudo pesado y el crudo liviano de la no convencional. ¿Cuál es el problema que tenemos? No el problema, la realidad que tenemos. La explotación del gas en Neuquén generó un montón de información geológica y un montón de infraestructura que hoy hace mucho más fácil continuar con la explotación del petróleo en Neuquén. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar en Mendoza a trabajar con planificación, con una visión bastante ordenada para poder hacer el catch-up de esos 10 años que nos lleva por delante Neuquén para poder, como te decía, poner en valor nuestros recursos. ¿Se puede explicar fácil cuál es la riqueza para la gente común? O sea, todo esto que está debajo de estas tierras, ¿cómo le llega a la gente? Digamos, ¿serán grandes inversores que vendrán, se llevarán el recurso natural, lo exportarán y dejarán un simple canon? ¿Cómo es? No. ¿Cómo hay que entender la explotación de Vaca Muerta en estas tierras? La Vaca Muerta, el petróleo, cualquier vector energético, cualquier fuente de energía, no deja de ser una industria y un producto como cualquier otro producto que uno hace. Es como si te dijera en Mendoza, no produzcamos vino porque lo exportan todo y se lo llevan afuera. No, pará, lo importante no es el vino que nos tomamos acá en la provincia, que también es importante, sino el trabajo que se genera a partir de todo eso. Y con el petróleo es lo mismo. Lo más importante que te deja el petróleo, básicamente, es el trabajo que produce al justamente buscarlo, explotarlo, procesarlo. Esa es una de las riquezas más importantes que le deja una provincia como Mendoza. Una cuentita simple. Todo el mundo te dice, bueno, ¿y de qué vive Mendoza? ¿De qué vive Mendoza? La primera respuesta, ¿cuál sería? ¿Del vino? No. ¿Cómo no? No, absolutamente. El 25% del Producto Bruto Geográfico de la provincia de Mendoza viene del petróleo. No solo por la explotación de petróleo, sino porque Mendoza es una de la única, te diría, provincia de la Argentina que integra la cadena de valor completa. Nosotros no solamente producimos petróleo, sino que tenemos una refinería, que es la segunda más grande de Argentina, y un polo petroquímico que procesa y pone en valor los productos de la petroquímica. Entonces tenemos una de la refinería. Para entender, ustedes sacan el petróleo, hacen nafta, ¿qué más hacen? Hacemos plásticos, hacemos polímeros, hacemos gas. O sea, todo eso se produce en este enorme y poderosísimo sector industrial que es justamente el hidrocarburo, el sector hidrocarburífero de la provincia de Mendoza. Entonces, una pequeña inversión en el extremo, básicamente, de la exploración y explotación genera enormes impactos
a lo largo de toda la cadena. La parte del Vaca Muerta mendocina justamente está en la parte sur de la provincia, que es una zona donde Mendoza realmente tiene carencias de infraestructura bastante Inhóspita, grandes. no llegan caminos, no hay electricidad. No hay electricidad, no llegan caminos, prácticamente la última ciudad importante es Malargüe, que está, te diría, 300 kilómetros por ripio. ¿Y entonces? Bueno, lo que tenemos que hacer es trabajar ahí para llegar con infraestructura. La primera empresa independiente en invertir en la parte mendocina de Vaca Muerta fue el Trébol. La petrolera se instaló en Puesto Rojas, a 21 kilómetros de Malargüe, donde se realizan los trabajos de estimulación hidráulica para extraer el crudo no convencional de la cuenca. Lógicamente, ser los primeros en desembarcar tiene sus riesgos, pero también algunas ventajas. Para conocer cuál es el plan a largo plazo de la compañía, visitamos al director de operaciones, el ingeniero Javier Valesi, que lleva más de 22 años de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Javier Valesi, gracias por recibirnos aquí en la provincia de Mendoza. Son ustedes la primera empresa que pone un pie en Vaca Muerta, Mendoza. Contanos algo de esa historia. Nosotros empezamos en el año 2017 con la actividad de exploración en Vaca Muerta dentro de la cuenca neuquina, pero en el extremo norte de la cuenca neuquina, ya en la provincia de Mendoza. Empezamos en el año 2017 como producto de un poco del agotamiento de nuestros yacimientos con la exploración del convencional, y cuando escuchábamos a nuestros geólogos sobre las cuentas de la cantidad de petróleo generado por Vaca Muerta y lo que habíamos recuperado a través de la producción convencional, las producciones eran mínimas, entonces sabíamos que había un recurso muy grande abajo, lo sabíamos. El desafío es cómo sacarlo de manera comercial. A ver si entiendo bien. Ustedes explotaron el petróleo convencional y muy por debajo estaba una lengua de vaca muerta. Esto es así como decís vos, es la cuenca neuquina. La cuenca neuquina abarca Neuquén, Río Negro y Mendoza. Principalmente la zona central de la cuenca está en Neuquén, pero siguió hasta, atraviesa todo Malargüe y llega casi a San Rafael. Eso, desde el subsuelo, el tipo de depositación y ambiente era todo lo mismo. Hoy tenemos Neuquén, tenemos Mendoza, tenemos Río Negro, pero en el momento era todo lo mismo. En el año 2010-2011, YPF inició la actividad de exploración en la zona central de Vaca Muerta, en Neuquén, y después de muchos años y de mucho esfuerzo exploratorio, ya pudieron determinar dónde había que aterrizar los pozos horizontales y cómo construir los pozos horizontales para que esa explotación sea económica, sea comercial. Toda la actividad del no convencional en la Argentina se ha concentrado en el centro de la cuenca, alrededor de todo ese esfuerzo inicial de exploratorio de YPF y después seguido por otras compañías. Esta zona de Mendoza quedó muy relegada, no hubo exploración, y un poco en coincidencia con esa disminución de nuestras producciones convencionales y ese agotamiento de prospectos convencionales, es que decidimos, la compañía decidió cambiar el foco de la exploración y virar a lo no convencional en cuenca neuquina, es decir, tener actividad no convencional en Mendoza y en Neuquén. Específicamente en Mendoza, ¿en qué etapa están? La etapa que estamos es una etapa piloto, más que piloto, casi tecnológica, porque estamos en la etapa en que hay que tratar de entender la formación en esta zona de la cuenca neuquina, entender la formación, los fluidos, y poder determinar a través de la evaluación de esos pozos verticales en qué zona de Vaca Muerta vamos a perforar nuestros pozos horizontales. Pero Puesto Rojas y esta zona de la cuenca tiene una singularidad muy importante, y es que no solo está Vaca Muerta, sino que hay otros reservorios no convencionales que tienen potencial de ser desarrollados también. Es lo que le llamamos un stack play. Hay un potencial muy grande en Vaca Muerta, pero también hay otros reservorios que también podrían ser desarrollados. Eso es una singularidad muy importante y que para nosotros nos entusiasma mucho. Ustedes están en la etapa de ver por dónde están los mejores modos de ingresar verticalmente hasta el lugar donde está la piedra con el shell oil.
Correcto, es exactamente así. Por ejemplo, el paralelismo que tenemos entre nuestros dos principales proyectos, uno en Mendoza, en esta zona de Puerto Rojas, y otro en Neuquén, en la zona central. Sí. Nosotros en Neuquén directamente empezamos con pozos horizontales porque ya en la cuenca se sabe dónde es la zona más rica. Para que la gente tenga una idea, ustedes están en una etapa de exploración, en definitiva. Saben que ahí hay un gran potencial, pero están poniendo plata para encontrarlo. ¿Se puede tener una idea aproximada de cuáles son las inversiones programadas de la compañía para, no sé, sacar aquel que será el primer barril de petróleo? El primer barril de petróleo ya salió. Ah, bueno. Lo que pasa es que el primer barril de petróleo que salió no es económico. No es económico. Entonces, ¿por qué no es económico? Porque es mucho más lo que estamos invirtiendo de lo que estamos pudiendo obtener como retorno. Okay. Nosotros llevamos, en términos generales, en el proyecto de Puerto Rojas, 70 millones de dólares. Hemos subido la producción, ya estamos teniendo la primer producción no convencional de la provincia de Mendoza, estamos alrededor de 600 barriles, pero eso está lejos de ser un proyecto económico. Imagino que debe haber estudios suficientes para saber que por ahí hay tanta cantidad. ¿Cuál es ese potencial de Puerto Rojas? Una cosa es el volumen que existe abajo y otra cosa es el volumen que podemos recuperar. Y el volumen que podemos recuperar, nosotros lo que nos interesa es el volumen que podemos recuperar económicamente. Entonces, hablar de volúmenes eso es un poco difícil, pero de ser exitoso este plan piloto, nosotros podemos tener inversión continua durante 10 años y la concesión está prevista por 35 años. Le voy a pedir una síntesis final respecto de dos cuestiones. Ustedes son empresarios privados que vienen e invierten millones. Para sacar petróleo hay que poner varios miles de millones de dólares, o por lo menos cientos para empezar. ¿Qué lugar ocupa la sociedad para ustedes como empresa privada y el Estado? Es decir, la gente tiene que saber que... y el Estado tiene que saber que nosotros qué. Estos proyectos, sobre todo los del no convencional, son proyectos de muy largo plazo y necesita una convergencia de todos esos actores que vos mencionaste. Necesita la convergencia de la convicción de las empresas de invertir y de arriesgar, la convicción del Estado en brindar reglas claras y estables y la participación de la sociedad trabajando en los proyectos tan ambiciosos y de tan largo plazo, para que sean sustentables, requieren del fuerte compromiso de la inversión privada, las reglas claras y sostenidas y la participación de la gente en todas las etapas de este proyecto. El auge de la explotación de los recursos no convencionales generó nuevas posibilidades. No solo para los más jóvenes que buscan una carrera con buena salida laboral, sino también para aquellos que encontraron en Vaca Muerta la puerta para regresar al país y volcar toda su experiencia y conocimiento en la industria petrolera nacional. Este es el caso del ingeniero industrial Nicolás García, con quien habló Melina Monti. Bueno, Nicolás, si yo venía aquí al Trébol, Mendoza, 3 años atrás, no te encontraba. 3 años atrás estaba en Denver, Colorado, trabajando. Bueno, en fines del 2016 surge el contacto con la gente del Trébol y me comentan sobre la posibilidad de incorporarme, sumarme al equipo, un proyecto que estaba naciendo. Lo hablamos con la familia y nos motivó muchísimo la idea de poder volver a Mendoza, poder volver a trabajar en algo que me gusta, en lo que me dedico, lo que llevaba 13 años aprendiendo en distintos lugares de la Argentina y bueno, de Estados Unidos y bueno. Bueno, acá es un proyecto que está tomando forma, pero vos venías de Estados Unidos, donde los no convencionales nos llevan ventaja en cuanto a tiempo. Sí, sin duda. O sea que el Trébol importó el know-how en este caso y ahora estás aquí en Mendoza y tenemos
Puesto Rojas. Son los primeros que van a trabajar en la parte mendocina de Vaca Muerta, bien al norte. ¿Cuál es el principal desafío por ser los pioneros? Ser los pioneros en un proyecto tiene una carga importante. Es un desafío especialmente mayor que venir atrás. Pero bueno, también tiene su parte muy grata, que es, digamos, estar abriendo las puertas de lo que es el Vaca Muerta en Mendoza. Pero bueno, hemos decidido apostar en ello y acá estamos creciendo con muchas expectativas. Bandari lleva su tiempo, pero desde tu sector, desde tu cargo, ¿dónde está? Porque el potencial está asegurado. Ahora, ¿cuál es la parte más difícil que te toca afrontar? Desde el punto de vista, creo que de subsuelo, es un desafío distinto al que normalmente uno puede ver en la provincia de Neuquén. Estamos básicamente en la cordillera, el yacimiento está en la cordillera, cosa que en la parte de Neuquén no pasa, lo cual le da un matiz estructural, lo que se le dice en materia de geología estructural, bastante más complejo de lo que suele ser la gran parte de los proyectos que están en Neuquén, pero bueno, por suerte tenemos un equipo de geólogos muy capaces, muy conocedores del área, lo cual está ayudando mucho a que los resultados podamos ir bajándole la incertidumbre. Creo que ese es una de las variables más delicadas en este proyecto. Aprovechando que estuviste trabajando en Denver, Estados Unidos y otros lugares, ¿cuál es la diferencia en la metodología de trabajo que hay en el norte y acá en Mendoza? Culturalmente, la comunicación que tenemos los latinos entre las personas es mucho mayor. Eso es muy positivo en estas circunstancias en donde la comunicación entre sectores muy diversos, como es desde lo de ingeniería a la geología, es muchísimo más fluido de lo que normalmente uno puede ver por lo menos lo que a mí me toca conocer en Estados Unidos. Y estamos en una etapa piloto, si hablamos de buscar recursos no convencionales en Puesto Rojas. Para vos, ¿cuál es el objetivo a corto plazo y cuál es la misión? O el objetivo bien a largo plazo. A corto plazo creo que es poder demostrar la viabilidad del proyecto. Con esto quiero decir que se pueda producir petróleo en forma constante y reducir la incertidumbre en cuanto a la productividad de los pozos. ¿Bajar los costos por ahí? Y en el largo plazo, sin duda que lograr la economicidad de esto para que el proyecto madure y tenga continuidad y pueda tener futuro. Hoy por hoy se está en una fase exploratoria donde el objetivo principal es lograr la productividad de los pozos. Todavía no podemos pensar en la economicidad porque estamos lejos de eso. Ahora estás de nuevo en casa, volviste para trabajar en tu suelo, vas a buscar petróleo no convencional, vas a buscar el shale oil y te encontrás con compañeros trabajando en la misma compañía. Estamos hablando del Trébol, que se animaron y salió por todos lados. ¿Cómo podés definir vos, cómo describirías el espíritu de esta empresa? Personalmente, la mejor manera de definirlo es una familia. Pues sinceramente hay un clima muy ameno, muy agradable. Nos divertimos mucho trabajando, trabajamos mucho, pero nos divertimos mucho, la pasamos bien. Tenemos nuestros momentos como en la familia que nos peleamos, pero gracias a Dios siempre buscando la unidad, siempre buscando crecer, siempre buscando salir adelante, porque creo que todos acá sienten que estamos realmente arriba del mismo barco. Bueno, y antes de irme, ¿en cuántos años tengo que volver a hacerte una entrevista cuando ya estén exportando? Ojalá en 2. En 2. Gracias, Nicolás. Te contamos las noticias más importantes de la industria energética. Tecpetrol tiene 2 concesiones más en Vaca Muerta. El gobierno provincial le otorgó la licencia para los Toldos 1 Norte y los Toldos 2 Este en Rincón de los Sauces. La petrolera del grupo Techint planea perforar 551 pozos e invertir en infraestructura. La compañía se asoció en un 10% con GIP de Neuquén. Para la provincia se trata de la concesión no convencional en Vaca Muerta número 36. Vaca Muerta en boca de todos. Medios de todo el mundo se hacen eco de lo que sucede en la cuenca neuquina. La semana pasada, un nuevo gigante petrolero formalizó su entrada en la provincia de Neuquén.
Se trata de ConocoPhillips, la tercera empresa más grande de los Estados Unidos con sobrada experiencia en la industria del shale. Desembarcó en las zonas Bandurria Norte y Aguada Federal. Autorizan a YPF y Pan American Energy a exportar gas a Chile. El gobierno nacional autorizó a las compañías a realizar exportaciones desde hoy hasta el 1 de mayo de 2020. Las empresas tienen 45 días a partir de la fecha de publicación de la resolución para hacer efectivas las exportaciones comerciales de gas natural. De lo contrario, caduca la autorización. También se indicó que los suministros previstos podrán ser interrumpidos a fines de garantizar la seguridad de abastecimiento del mercado interno. El fenómeno vaca muerta crece y se expande a un ritmo constante. Cada vez son más las personas que trabajan en la cuenca neuquina que se suman a este ambicioso proyecto que ya tomó forma y se prepara para perdurar en el tiempo. Es que el desarrollo de la industria nacional del petróleo y el gas está frente a una gran oportunidad que no puede desaprovechar. Argentina puede ocupar un rol importante en el mercado internacional de los hidrocarburos. Tenemos un país que ha sido bendecido por la naturaleza, extremadamente rico en recursos naturales. Solo depende de nuestra capacidad para cuidarlos y hacerlos valer. Por eso, es fundamental el trabajo en equipo entre las provincias, las empresas y la nación para hacer de Vaca Muerta un modelo industrial y económico a seguir. La explotación de los no convencionales le brinda a Mendoza la posibilidad de volver a ser una importante provincia petrolera como lo fue en su momento. El compromiso está asumido. El plan ya está en marcha. Comenzó el desarrollo en el lado mendocino de Vaca Muerta.